Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy en su programa del día de hoy vamos a hablar del tema de rechazo de trasplante de riñón. El rechazo agudo, el rechazo hiperagudo, todo lo que quieras saber con respecto al rechazo del trasplante renal. Esto es lo que vamos a abordar el día de hoy para que te quede más claro, que resuelvas todas tus dudas si ya eres un paciente recién trasplantado o si eres un paciente que está en protocolo y que estás a punto de su trasplante. Es importante saber todos los procesos que se tienen que llevar a cabo para llevar a realizar el trasplante de riñón y sobre todo saber todos los riesgos que hay y cómo podemos detectarlos oportunamente y qué consejos debes de seguir para que tu riñón no llegue al rechazo y si llega, cómo resolverlo de inmediato y que tenga una mayor sobrevida de ese riñón que se va a trasplantar. Así que el tema de hoy, rechazo agudo, rechazo hiperagudo y rechazo crónico de trasplante de riñón. Pero antes de empezar, quiero agradecer al Todopoderoso por permitirme estar aquí con ustedes, también a todo el equipo de producción, mi estimado Raimundo Leiva, gracias por todo este gran material que se está llevando a cabo. Para mi Luis, gracias mi Luis, que gracias a todas estas formas de poder llevar el contenido de información a través de todas las plataformas es posible realizarlo. También a mi Stephanie Gaspar, que está siempre 24/7, a todas las chicas de recepción, Diana, Laura, gracias de todo corazón, y a mi querida hermana, que también siempre está al pendiente de los temas del doctor César González, Flora Argelia González, gracias de todo corazón. Bueno, vamos a iniciar, mi apreciado Raimundo, si no hay ningún inconveniente. Rechazo agudo, rechazo hiperagudo. Con respecto al rechazo agudo, bueno, vamos a hacer el contexto. Un paciente que se va a trasplantar de riñón ya tiene sus estudios previos, todo un protocolo bien llevado a cabo, donde el potencial donante ya sea vivo o fallecido, se hacen pruebas cruzadas, pruebas de compatibilidad, de histocompatibilidad, para ver realmente si las células, la sangre de ambos organismos, no hay represión o rechazo, que no hay una alteración. Nosotros decimos una prueba cruzada positiva cuando al unir la sangre del receptor con el donante hay una reacción inflamatoria. Ahí es una prueba cruzada positiva. Y esto quiero que quede bien claro porque muchos de los pacientes que están en protocolo pues abren sus resultados de laboratorio y cuando ven prueba cruzada positiva, pues muchos de ellos se ponen tristes porque piensan que es una prueba que prueba cruzada negativa. Ellos piensan que es una prueba que es algo malo, que no fueron compatibles, y no. La prueba cruzada negativa quiere decir que no hubo una reacción, que no hubo un proceso inflamatorio a través de unir la sangre del donante vivo con el receptor y con el donador. Entonces no hubo una reacción inflamatoria, entonces es una prueba cruzada negativa. Lo negativo en estos casos es favorable, quiere decir que no hay riesgo de rechazo. Y la prueba cruzada positiva quiere decir que sí hay un proceso inflamatorio, que sí es una mala noticia porque sí hay una situación que no se debe trasplantar porque va a haber un rechazo. Entonces, nuevamente, prueba cruzada negativa es favorable en los pacientes que se van a trasplantar, quiere decir compatibilidad. Prueba cruzada positiva quiere decir que hubo una reacción inflamatoria y no es favorable, es el mayor riesgo para poder hacer un rechazo. Entonces se tiene que buscar otro potencial donante, ya sea vivo o un potencial donante fallecido, y quedaría fuera, se descarta de un posible trasplante porque pues sería el riesgo inminente del rechazo. Entonces aquí vamos a minimizar las variables que estén en contra para poder llegar al éxito que es el trasplante de riñón. Entonces, como vemos en el protocolo, nosotros ya vamos avanzando para poder garantizar éxito a un paciente que se va a trasplantar, y uno de ellos son las pruebas cruzadas. Pero también existen otras pruebas que son de pruebas anticuerpos antidonador específico. ¿Esto qué quiere decir? Son estudios inmunológicos para ver que no tenga el receptor células de defensa en contra de las células del donante. Entonces eso también nos ayuda para garantizar mayor éxito y menos riesgo de rechazo, sobre todo el hiperagudo, que es el que se presenta durante la cirugía. Afortunadamente, con el advenimiento, con tantos estudios de histocompatibilidad y medicamentos inmunosupresores, el riesgo de un rechazo hiperagudo pues se minimiza.
Ahora, ya con respecto a esos dos estudios, hay otro todavía, otro estudio más, que son los estudios de PRA o reacción de anticuerpos anti-HLA. ¿Esto qué quiere decir? Anticuerpos anti-HLA. Quiere decir que nos va a medir al paciente que va a recibir un trasplante el sistema inmunológico. Si el sistema inmunológico nosotros lo medimos en porcentaje, esto quiere decir que si un paciente tiene el 30% hacia arriba del sistema inmune, vamos a decir que tiene un 40, 45, un 50%, o pacientes que llegan a tener un 80% de porcentaje de estos anticuerpos, nos está hablando que es un paciente hipersensibilizado. ¿Qué quiere decir hipersensibilizado? Con muchos anticuerpos en su organismo que va a hacer que vayan a reaccionar rápido al momento del trasplante. Esto, en conclusión, es que hay más riesgo de un rechazo por estar hipersensibilizado. Por eso estos estudios son muy importantes hacerlos previo a su trasplante. Si nosotros podemos garantizar que se vaya disminuyendo ese sistema inmunológico con varias estrategias o protocolos de desensibilización, podemos garantizar éxito para su trasplante. Por ejemplo, en aquellos pacientes que son hipersensibilizados, son pacientes que van por su segundo trasplante, o damas que han tenido su embarazo recientemente, su sistema inmune está muy elevado. También pacientes que se han transfundido sangre, paquetes globulares, sin filtros leucorreductores. Estos hacen que el sistema inmune se incremente. ¿Por qué? Porque el tejido de la sangre entra al organismo y es como si nosotros golpeáramos un panal de abejas y sale el sistema inmune en gran cantidad para poder reaccionar y defender al organismo donde se está transfundiendo. Esto nos hace saber que es un paciente hipersensibilizado. Sobre todo, nosotros recomendamos no transfundir al paciente antes de un trasplante, porque la hipersensibilización nos va a retrasar el trasplante. Es un paciente que no se tiene que trasplantar de inmediato una vez que se ha transfundido, sobre todo sin filtro leucorreductor. ¿Por qué? El sistema inmunológico está muy alto. Al momento de nosotros hacer el trasplante, van a ir a inflamar al nuevo riñón que se va a trasplantar, y por lo tanto el riesgo de rechazo va a ser casi seguro. Por lo tanto, el paciente que se transfunde es un paciente que tenemos obligadamente a hacer este estudio, que es el PRA, anticuerpos anti-HLA, clase 1 y clase 2. Bueno, ya después de hacer los estudios inmunológicos, utilizamos los medicamentos inmunosupresores que están a la vanguardia para garantizar éxito, como los anticuerpos policlonales como el Basiliximab, Simulec, o anticuerpos monoclonales y policlonales también conocidos como la timoglobulina, que hoy en día es el mejor medicamento inductor para disminuir el sistema inmunológico y preparar al organismo para un trasplante. A pesar de estos medicamentos, a pesar de que el familiar sea pues prácticamente su hermano o familiar directo, papá a hijo o hijo a papá, existen posibilidades de rechazo, y quiero hablar rápidamente en forma general de cada uno de ellos. El rechazo hiperagudo es el que se presenta en el momento de la cirugía. En el momento de la cirugía, afortunadamente, como ya había comentado, no se presenta tanto como anteriormente, por el advenimiento de todos estos estudios inmunológicos y tantos medicamentos inmunosupresores. Pero este se presentaba en el momento de despinzar las arterias, que le va a llegar flujo al nuevo riñón. El color de ese nuevo riñón se torna un color violáceo, un color y un edema, una hinchazón del mismo riñón, que hace que sea como una sandía muy edematosa, muy grande, y que tiene el riesgo de poder fracturarse en el transoperatorio. Y tenemos que desafortunadamente quitar ese reinjerto para evitar que el cuerpo tenga una respuesta inflamatoria muy severa y evitar un choque séptico o una insuficiencia orgánica múltiple. Entonces, con el dolor del corazón se tiene que quitar ese riñón en el momento de que se ha despinzado y se ha detectado macroscópicamente un rechazo hiperagudo. Pero prácticamente se presenta, ya no están incluso ya en las estadísticas en los últimos años, de 1980 a la fecha,
prácticamente ya no se ha presentado, afortunadamente, pero es importante pues mencionarlo porque estaba descrito y es mandatorio que el paciente lo tenga en cuenta. ¿Cuál es el rechazo que más se presenta o se suele presentar? Es el rechazo agudo. Este se presenta prácticamente las primeras 72 horas del trasplante o puede presentarse hasta los primeros 6 meses. Este rechazo agudo son de dos tipos, pero para toda la comunidad pues ya no lo vamos a dividir en clase humoral o celular porque pues prácticamente no tenemos, vamos, no es tan técnico el tema. Aquí nomás quiero que sepan que el rechazo agudo es el que se presenta en los primeros horas, en las primeras 72 horas a los primeros 6 meses. ¿Y cómo se va a presentar? Prácticamente, o cómo el paciente una vez ya trasplantado puede detectar que hay un rechazo agudo. Desafortunadamente no hay muchos síntomas, pero nosotros hacemos una lista de recomendaciones después de que va a casa, después de que lo egresamos del hospital y va a estar cuantificando su orina todas las 24 horas, va a cuantificar cuánto líquido ingiere las primeras 24 horas. Este registro se lleva a cabo a prácticamente los primeros 2 meses o el primer mes de rigor. Cantidad de agua ingerida y cantidad de orina en 24 horas y el peso todos los días y los signos vitales. Así nosotros vamos a darnos cuenta si un paciente se está presentando un rechazo agudo, es un paciente que si estaba orinando 2 litros al día y de la noche a la mañana disminuye a 800 mililitros al día y aumentó el peso, es un indicador de que el paciente está presentando un rechazo agudo. También en ocasiones puede presentar fiebre, el dolor en el sitio del injerto, son los datos patognomónicos, esto quiere decir que son característicos de un paciente que está presentando un rechazo agudo y es mandatorio hablar con el equipo de trasplantes para poder asesorarlo y hacerle estudio confirmatorio de rechazo y darle tratamiento de rescate. Afortunadamente, la gran mayoría de los pacientes con rechazo agudo responden a un medicamento que es muy fácil de conseguir, que es la metilprednisolona. Son bolos de metilprednisolona, o sea, se inyecta en la vena grandes cantidades, pues de 1 gramo de metilprednisolona. Los bolos pueden ser de 3 a 5 días según el tipo de rechazo y el 90% de estos rechazos responde a este medicamento. A los pacientes que son más rebeldes, que no responden a este tipo de medicamento, se utilizará otros anticuerpos policlonales para poder disminuir la cantidad de células de defensa y evitar la inflamación del rechazo, evitar que ese injerto se dañe y así evitar que haya una consecuencia y mejorar su calidad de vida y la sobrevida de ese riñón que se ha trasplantado. En conclusión, ahí existen medicamentos fáciles de conseguir como la metilprednisolona para poder contrarrestar el rechazo agudo, que es el 90% que se puede presentar y el 90% de los del medicamento responden al rechazo agudo, la metilprednisolona. Hay otro rechazo que es el rechazo crónico, que se presenta prácticamente después de los 2 años del trasplante. La gran mayoría que presentan un rechazo crónico es porque los pacientes se confían de estar tomando medicamentos inmunosupresores, son prácticamente los jóvenes que se han trasplantado de niños, ya en la juventud o en la adolescencia, pues ellos quieren, como se sienten tan bien, quieren seguir una vida sin estar tomando medicamentos para el rechazo y los olvidan o no, simplemente no los toman por rebeldía y el desapego a la adherencia de estos medicamentos trae como consecuencia pues que el organismo empieza a surgir un proceso inflamatorio que se llama rechazo ya crónico porque ya pasó más tiempo de su trasplante. Yo siempre les digo que después de que nos vamos alejando del primer día de la cirugía del trasplante, entre más nos alejemos del día 0, pues prácticamente es menos probable que se vaya a presentar un rechazo. Se va a presentar si no tomas unos medicamentos, si no vas a consulta con tu médico de trasplantes, porque hay pacientes también que ya son trasplantados y suben de peso. Al subir de peso, el nivel de medicamentos que están evitando el rechazo, se tiene que hacer un ajuste para poder llegar al nivel sérico, o sea, al nivel en sangre adecuado, ideal,
para poder contrarrestar el sistema inmune. Pero si subes de peso, no vas con tu médico a controles y sigues tomando una dosis muy baja de medicamento que ya no es suficiente porque ya subiste de peso, entonces tu organismo va a estar vulnerable a que empiece a surgir el proceso inflamatorio y empiece a haber un rechazo. Entonces, esas son las causas principales y el consejo es siempre acudan con su médico de trasplantes para poder ser orientados y sobre todo la constancia. Los pacientes que son trasplantados siempre deben de estar acudiendo con su control médico. Al principio son sus seguimientos cada semana, después cada 2 semanas, después cada mes y después cada 3 meses, pero tienen que estar yendo a control con su médico porque muchos de los rechazos son subclínicos. Subclínicos quiere decir que este es el nivel promedio, pero hay un rechazo que está emergiendo y todavía no da síntomas clínicos. Entonces se llama subclínico y nosotros los médicos a través de las analíticas de los laboratorios podemos detectar que hay un incremento de las toxinas en el cuerpo que todavía no se manifiestan clínicamente y es ahí donde nosotros los médicos podemos en forma oportuna dar tratamiento antirrechazo antes de que haya más síntomas, antes de que haya más repercusión en la función del injerto y así evitar que se dañe ese riñón y así prolongarle la sobrevida de ese riñón que se ha trasplantado. Moraleja, siempre tienen que acudir disciplinadamente con su médico a los controles para poder detectar oportunamente los rechazos que hoy en día, la gran mayoría, responden a un medicamento que es fácil de conseguir, que se llama metilprednisolona. Pero también estos diagnósticos, nada más para concluir, el diagnóstico del rechazo es clínico el 80%, pero hoy en día también es medicina basada en la evidencia. Nosotros tenemos que hacer también una biopsia para poder tener, al ver al microscopio, las células, qué tipo de rechazo agudo es, si es humoral o celular. Esto es, como ya les comentaba, es algo muy técnico, pero eso nos sirve a nosotros con la biopsia saber qué medicamento antirrechazo vamos a utilizar para que este riñón tenga más sobrevida. Bueno, hemos hablado en forma general el diagnóstico, el tratamiento, cómo podemos prevenir el rechazo en forma general de los rechazos agudos, hiperagudos y el crónico. Espero que hayan resuelto todas sus dudas, todos los pacientes que se van a trasplantar y si no, y si surgen más dudas, están todas las plataformas para que nos hagan saber todas sus dudas y comentarios y también si quieren sugerir algún tema, lo vamos a hacer con todo el corazón del mundo, con toda la pasión, como se caracteriza aquí con el equipo del doctor César González. Bueno, concluimos, mi apreciado Raimundo, pero no sin antes decir el eslogan que nace de nuestro corazón, que es que sin donante no hay trasplante.